Esta es la clase número 11 del curso de Historia de las Relaciones entre Panamá y los Estados Unidos que dictamos en la Universidad de Panamá. El tema de la clase 11 es el de la identidad, la sociedad y la cultura de los pueblos de Panamá. La referencia principal es la conferencia de Diana Uribe, que lleva el mismo título, Identidad, Sociedad y Cultura del Pueblo de Panamá, de su capítulo 11 de esa colección de conferencias sobre historia de Panamá. Como primer punto de su conferencia, ella va a señalar algo muy interesante, y es que la identidad de Panamá, vista desde el exterior, desde el mundo, se reduce al canal, invisibilizando su sociedad, su historia y su cultura. Es decir, que para los extranjeros en el mundo externo a Panamá, Panamá es lo mismo que el canal y solo el canal. Por otra parte, también señala Diana Uribe con mucho acierto que la geopolítica en Panamá fue un factor predominante, inhibidor, pues la mayoría de las veces, de la construcción de una identidad nacional empoderada y asertiva, ¿no? Hace ella énfasis en que Panamá es uno de esos países en el mundo que ha sido más avasallado por la conquista y la colonización, las invasiones y las ocupaciones de los distintos imperios a través de su historia, y que esta circunstancia efectivamente es uno de los ejes principales de su historia que hay que tomar en consideración cuando vamos a estudiar la identidad panameña. De ahí entonces pasamos al tema de la quinta frontera de Panamá. Esta quinta frontera, todos los países tienen 4, 2. Panamá, además de tener frontera con Colombia y con Costa Rica y marítimas, ¿no? El Mar Caribe y el Pacífico, tenía a lo interno, en el corazón de su territorio, una quinta frontera que era la zona del Canal de Panamá. Y es que cuando los Estados Unidos construyeron el canal, también construyeron en su zona adyacente una ciudad con sus barrios y que se constituyó en un enclave colonial. Era como un estado dentro de otro. En la zona del canal había gobernador, leyes, instituciones de los Estados Unidos, y los panameños no podían entrar y salir libremente a esa zona sin la aprobación y la inspección policial. Así que esta situación, esta enclave colonial, se situaba en la mitad del territorio panameño y además controlaba y poseía el canal y los puertos más importantes de Panamá. Así que esta es otra situación que hay que tomar en consideración. Dentro de este estado, pues este enclave colonial que era la zona del canal, como sabemos, tenía entonces su propia sociedad que era segregacionista y racista, como estudiamos en la clase pasada, en donde los Zonians o zoneitas, es decir, los habitantes de la zona del canal, hijos de estadounidenses blancos, eran el grupo dominante y el grupo más privilegiado. Y constantemente tenía fricción y confrontamientos con los panameños fuera del canal, que era pues la sociedad panameña, ¿no? Y como vamos a ver, de esas confrontaciones que duraron más de 70 años, hubo la más importante, que es la que llamamos la gesta del 9 de enero de 1964, en donde hay una confrontación muy importante entre
los Smithsonians, que son defendidos nada menos que por el ejército de los Estados Unidos, que tenían bases militares, y el pueblo panameño. Entonces hubo muertos. Fue una confrontación por tema de banderas, ¿no? O sea, el tema de la soberanía. Y en esa gran confrontación, bueno, Panamá rompe relaciones con Estados Unidos y es la manifestación más importante de nacionalismo que suma a los panameños por una causa común y que en el futuro va a producir que se dé un nuevo tratado del canal y que se desmantele la zona del canal y se nacionalice el canal, pero esto lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Así que ya hemos visto 3 factores externos que compiten, inhiben el desarrollo fortalecido de la nacionalidad panameña, ¿no? Como es básicamente la geopolítica, esa prácticamente reducción de Panamá al canal como una identidad que viene de fuera y el mismo enclave colonial en la zona del canal. Pero ella, la doctora Uribe, hace énfasis de que Panamá, contrariamente a estas ideas, a estos imaginarios sobre Panamá que se construyen desde fuera, Panamá es una sociedad con una historia milenaria de más de 13.000 años, desde sus primeros habitantes originarios hasta la fecha, que además es un territorio de aproximadamente 76.000 kilómetros cuadrados, que no sea muy grande, pero obviamente que no se limitaba solo a la zona del canal, que tenía en aquella época que ella da la conferencia que es anterior al 2014. Ella habla de 9 provincias, hoy tiene 10 provincias y 5 comarcas indígenas. Así que con esto ella quiere demostrar que Panamá, ciertamente como territorio y como entidad política de Estado nacional, era algo más, que pues tenía una identidad y una presencia que no se limitaba al canal, ¿no? Además, ella también señala aquí importante que Panamá también tenía entonces desde el inicio, desde la conquista, una complejidad racial y multicultural que se va acentuando con los años, ¿no? Vamos a ir viendo, por ejemplo, el punto que ella quiere destacar mucho también es que esa complejidad multicultural y multirracial de Panamá es también una manifestación de resistencia y de supervivencia frente a los embates de la geopolítica por la ruta de Panamá, que son feroces para la identidad y la cultura de los panameños. Ella, por una parte, quiere destacar el valor de la resistencia indígena en Panamá. Dicen los indígenas, que son más de 5 grupos, sobrevivieron a la conquista hispánica y su colonización. Sobrevivieron al siglo XIX, que es la época colombiana en Panamá y todas sus guerras civiles. Sobrevivieron a la influencia también francesa, y eso, ¿no? Dice al canal, sobrevivieron a la construcción del canal de Panamá, a la construcción del Estado Nacional, la República de Panamá, con sus democracias y sus dictaduras, porque todas ellas, aunque cada una es distinta una de la otra, tienen en común políticas de asimilación cultural frente a lo indígena y que dice Diana Uribe que si no fuera porque la selva resultó como un refugio para los indígenas, así como su tradicionalismo, su apego a sus tradiciones culturales, tal vez hubieran sido asimilados. Otra estrategia, bueno, o resultado de su supervivencia genética de los indígenas es precisamente el mestizaje de Panamá, en donde hay una presencia indígena muy importante. Digamos, en la formación genética del panameño contemporáneo. Se ha hecho ya esos tests y así se ha comprobado.
Por otra parte, ella quiere también destacar la supervivencia del grupo africano en Panamá. Desde la colonia, los africanos tuvieron que experimentar y sobrevivir a la esclavitud, que fue algo muy fuerte para ellos. Entonces, no teniendo un territorio, como sí lo tuvieron los indígenas, aunque fueron obviamente trasladados y presionados a dejar las mejores tierras para refugiarse en la selva, los negros africanos desde la colonia, que fueron vendidos como esclavos, también tuvieron que sobrevivirlo y lo hicieron desde el cimarronaje, que es la rebeldía del esclavo que huye, también se va a refugiar en islas y en territorios hostiles por su naturaleza, y también por el mestizaje, también de una pues, manera semejante a la de los indígenas. De las migraciones africanas es importante saber que Panamá después, con la construcción del Canal de Panamá en el siglo ya XX, o sea, dejando atrás la colonia, tiene otra enorme oleada de inmigrantes afrodescendientes, pero que ya no vienen directamente de África, sino que vienen de las Antillas, como mano de obra del canal. Y ahí es donde ellos van a sufrir la experiencia terrible de la segregación racial de ese sistema de oro y plata que es heredero del sistema del Jim Crow en los Estados Unidos, que ya también estudiamos en la clase pasada. Otros grupos que vienen a Panamá con la construcción del canal son los chinos. Igualmente sufrieron malos tratos, discriminación, humillación. Los indostanes también. Y todos estos grupos posteriormente también se van sumando griegos, los hebreos y otros que vienen primero atraídos con la construcción del Canal de Panamá, muchos de ellos como mano de obra barata. Otros van a ir viniendo y se van a ir sumando más como trabajadores o como pequeños empresarios comerciantes. Todos ellos van a ir llegando a Panamá y claro, van a aportar sus lenguas, sus culturas. Y aunque son un recurso económico importante para Panamá, también es perturbadora esta migración masiva y tan diversa para la construcción de la nacionalidad panameña, que en principio se ve esforzado a través de la educación y de instituciones estatales de incorporarlas, de integrarlas. Es un esfuerzo difícil. Así que bueno, todos estos grupos se van a integrar, algunos se asimilan, algunos se mezclan, pero todo esto va a ser coexistente, es decir, paralelo a la existencia de esos grupos con la conservación también de sus tradiciones, de sus culturas, de sus costumbres. O sea, como se le llama a la etnicidad, ¿no? Que esa decisión de mantenerse como un grupo más o menos coheso, unido, conservando sus propios idiomas, sus lenguas, sus tradiciones, aunque estén en otro país. Eso es lo que sucedió en Panamá en ese proceso de construcción de su nacionalidad. De esta forma pasamos finalmente al último punto, pues que sería cómo Panamá efectivamente va a consolidarse como Estado nacional y con eso va a ir fortaleciendo su identidad, su cultura, ¿no? Y entonces aquí es importante recordar cómo entonces a través de los tratados, sobre todo el Estado panameño, a través sobre todo de la diplomacia, que logra tratados con los Estados Unidos, que como sabemos en todo el siglo XX ha sido la potencia más poderosa y es la que tenía presencia colonial en Panamá y un manejo del control de sus recursos más importantes, que es el recurso económico, que es la situación geográfica y la ruta, logra a través, primero, del Tratado Ramon Eisenhower en el 55, logra eliminar
el sistema de segregación racial, mientras que en Estados Unidos y Sudáfrica, para eliminar estos sistemas de segregación racial, hubo mucha sangre, corrió mucha sangre, muchas confrontaciones. En Panamá, entonces, se logra esto diplomáticamente. La consolidación del Estado Nacional de Panamá y la recuperación de su soberanía en el territorio del canal y de esa zona se logra también a través del Tratado de Torrijos y Carter en 1977, pero hay que tomar en cuenta que sí hubo todo un proceso de movimientos estudiantiles nacionalistas y sobre todo entre ellos el más importante que se debe recordar es el del 9 de enero del 64. Esa es una época también importante de recordar porque es una época de grandes movimientos eh, por los derechos civiles, tanto en Berkeley, en los Estados Unidos, en Francia, movimientos estudiantiles muy importantes, en México. Así que Panamá forma parte de esos movimientos, participa no desde Panamá, pero la causa panameña es la recuperación de la soberanía territorial en el canal. Así que al irlo logrando, Panamá entonces se va consolidando y empoderando, desmantela la zona del canal, se van las bases militares y logra nacionalizar el canal de Panamá. Hasta aquí entonces vamos a llegar, porque por supuesto esto se logra hasta 1999 en un proceso de 21 años desde que se firmó el tratado hasta que se van los Sonians. Pero Panamá a partir de ahí obviamente tiene nuevos retos, nuevos desafíos, eso lo vamos a ver más adelante. Como sabemos, se consolida el Estado, se intenta consolidar su democracia, habiendo pasado por una también dictadura militar muy importante, pero las desigualdades no se han superado en Panamá, ni económicas ni culturales. Así que esos son retos pendientes para el Panamá del siglo XXI. Hasta aquí entonces los dejo con estas reflexiones. Escuchen la conferencia de la doctora Diana Uribe, que es más completa, más llena de detalles, para que ustedes completen su información y vayan tomando sus notas de las ideas más importantes. Reciban un saludo muy cariñoso de su profesora Ana Elena Porras.